Jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan, por favor? Jóvenes, Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Sí. ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarlos nuevamente. Bien, como ustedes saben, pues estamos empezando la sesión un poquito tarde. Permítanme explicarles por qué. Resulta que de los proyectos que trabajamos el semestre anterior, pues todo el portafolio de proyectos fue enviado a evaluación. Y bueno, varios de los proyectos de este salón quedaron como partes finalistas, ¿no? Pero finalmente se tuvo que hacer una valoración y se optó por uno de los proyectos. Lamentablemente no nos han dado mucho tiempo para poder hacer de repente un acondicionamiento mejor del proyecto, entonces lo que hemos tratado de hacer es trabajar con el pitch del proyecto que ya había presentado, que es específicamente el proyecto Papilla Max, no sé si ustedes lo recuerdan, y sobre eso hemos agregado algunas cosas que, bueno, básicamente sirven para poder darle eh, un mayor soporte. Entonces, en eso hemos estado prácticamente toda la mañana y recién hace poco hemos terminado de editar el video porque básicamente eso es lo que nos ha tomado más tiempo, ¿no? De todas maneras, quiero resaltar, ¿no?, el trabajo que ha hecho cada uno de los equipos de este salón, puesto que ha sido muy interesante porque se han presentado proyectos de los diferentes ciclos, de diferentes unidades didácticas, de las diferentes carreras también, y los proyectos que hemos desarrollado nosotros han quedado en los primeros lugares, ¿no? Entonces, ese es un logro para todos nosotros. Me incluyo también porque me siento parte de los proyectos que ustedes han generado y bueno, ya que nosotros nos estamos adaptando todavía a la metodología, ahora que estamos ya avanzando con la metodología más sólida todavía, entonces espero que este semestre también tengamos proyectos muy buenos, ¿no? Tengamos en cuenta de que siempre por el hecho de pertenecer al gobierno, el instituto tiene la posibilidad, pues, de estar en el ojo de eventuales programas de inversión financiados por el gobierno, justamente. Entonces, yo les pido que nos esforcemos, ¿no?, para que las cosas salgan bien con los proyectos, ¿no? Y bueno, eso ha sido el motivo del retraso. En realidad, eh, básicamente, pues, fue algo no planificado, nos avisaron de último momento y bueno, yo también les pido una disculpa por eso porque sé que ustedes también manejan sus tiempos muy ajustados, muchos de ustedes están eh, trabajando y estudiando y eso también es un reconocimiento que se tiene que hacer a ustedes, ¿no? Pero un poco ya aterrizando en el tema del curso, eh, seguramente ustedes estarán preguntándose, ¿no?, acerca, pues, de cómo han salido sus evaluaciones. Yo ya les dejé un comunicado, pero igual si es que no lo han leído, les menciono, ¿no? En las evaluaciones de procesos de bebidas industriales, contrario a lo que yo esperaba, que era tener, pues, de repente un 50% de desaprobación en el proceso de evaluación, me he dado con la grata sorpresa de que sí han podido aprobar satisfactoriamente la mayoría del salón este proceso de evaluación. Y eso es un buen indicador porque quiere decir que la última sesión que tuvimos para poder poner las cosas claras y para poder darles algunas recomendaciones, quiere decir que eso no ha quedado en el aire, sino que ustedes han sabido canalizar eso y lo han puesto en práctica. Y el resultado es que estemos hoy empezando la semana 7 sin la necesidad de tener que tomar una recuperación. Eso es muy bueno. Recordemos que el día de mañana tenemos programada, según sílabo, nuestra evaluación, porque tocaba la semana pasada, pero el día de mañana supuestamente lo íbamos a tomar
porque la semana pasada fue la semana técnica, me refiero a innovación tecnológica. Entonces, quiero comunicarles que he decidido aplazar una semana más la evaluación de innovación. ¿Por qué, jóvenes? Porque necesito, con suma urgencia, escuchar los pitch de proyecto que ustedes tienen. ¿De acuerdo? Quiero escuchar lo que han avanzado hasta el momento. Entonces, lo que les voy a pedir, básicamente el día de hoy vamos a hacer una sesión no muy prolongada. Van a tener un trabajo práctico que realizar, el cual tampoco va a ser un entregable, sino que el día viernes lo vamos a desarrollar también juntos, pero igual si es que alguien lo desarrolla antes va a tener algunos puntos adicionales. Y quiero que tomen el tiempo para que el día de mañana cada equipo de proyecto, por favor, armen unas diapositivas de acuerdo a su criterio, todo lo importante de su proyecto que hayan avanzado hasta el momento. Obviamente haciendo la precisión de los entregables que nosotros hemos desarrollado. Pero muchas veces para que se entienda el proyecto necesitamos otra información adicional y complementaria a simplemente el esquema que hemos trabajado. Entonces, todo lo que ustedes crean conveniente agregar a estos entregables que se han presentado hasta la fecha, y es más, yo sé que después de haber presentado los entregables, sus ideas también han cambiado de repente hasta la fecha del día de hoy. Entonces, todo lo que haya cambiado el proyecto, por favor, necesito que lo armen en un juego de diapositivas y lo expongan mañana. No con la finalidad de darles una calificación, porque el proyecto todavía está en una fase muy inicial, sino para darles retroalimentación para que ustedes mejoren su proyecto. ¿Ok? Ya después de esa retroalimentación, recién yo puedo estar tranquilo para decir, ok, ahora sí tenemos que evaluar, ¿no? Pero no puedo evaluarlos sin antes darles ese feedback que ustedes necesitan, ¿ok? Entonces, el día de mañana, jóvenes todos, exposiciones de sus proyectos. Por favor, todos los equipos tienen que estar listos. El expositor o expositora lo van a escoger ustedes. Por favor, que sea alguien que no tenga problemas de internet, ¿sí? Para poder agilizar el proceso. Deben preparar una presentación de no más de 10 minutos, por favor. Si es que es menos, normal, no hay problema. Pero no se extiendan de 10 minutos para poder tener espacio para trabajar todos. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Por favor, levanten la mano si se entendió. Quiero ver que haya llegado claro el mensaje. ¿Puedes repetir, por favor? Ok, perfecto, perfecto. Vamos a repetir. No sé si está la señorita delegada, creo que no está todavía. Bueno, en todo caso, les voy a pedir que por favor anoten lo que voy a mencionar, ¿sí? Por favor, anótenlo. Si alguien fuera tan amable de anotarlo en el grupo de WhatsApp, sería mucho mejor todavía. Pero de todas maneras, ustedes anoten, ¿ok? Punto número 1. La evaluación de innovación no es mañana, va a ser la otra semana. ¿Ok? Eso es lo primero. Evaluación de innovación próxima semana. Es decir, no va a ser mañana 6, sino va a ser el miércoles 13. ¿Ok? Evaluación de innovación. Mañana miércoles 6 de octubre, lo que vamos a realizar va a ser una exposición de sus avances de proyecto. ¿Ok? Exposición de avances de proyecto. El día de mañana en la hora de innovación. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes van a preparar diapositivas con todo lo que hayan hecho, todo lo que hayan conversado y todos los entregables que se han presentado hasta ahora. Deben armar un juego de diapositivas y presentarlo hasta el momento, ¿no? Para yo también poder darles una retroalimentación. Esa retroalimentación es la que ustedes necesitan para mejorar su modelo, ¿ok? Entonces, vamos a hacer eso el día de mañana. Cada equipo prepara sus diapositivas y escoge quién va a exponer. De preferencia debe ser alguien que no tenga problemas de internet,
y recordarles que la exposición debe durar como máximo 10 minutos, ¿ok? Como máximo. Como máximo 10 minutos, ¿ok? Perfecto, gracias Marlon, he visto ahí que lo has compartido, perfecto, ¿sí? Eso respecto a innovación tecnológica. ¿Cuál va a ser el trabajo del día de hoy en procesos? Hoy vamos a recordar algo que ustedes ya saben, ¿sí? Que es la famosa teoría Black Box para poder hacer balances en procesos, ¿ok? Vamos a recordar un poco de eso. Si no recuerdan, igual, o sea, voy a tocarlo bastante detallado para que ustedes puedan entenderlo. Vamos a ver cuál es el balance general que se hace normalmente en un proceso de vino. Básicamente les voy a dar la fórmula para elaborar vino y ya ustedes, eh, dependiendo de la cantidad que quieran procesar y dependiendo también de los datos de cada problema que tengan que resolver al respecto, pueden reemplazar los datos simplemente porque la fórmula se las voy a dar. ¿Ok? Pero les voy a explicar cómo sale esa fórmula. O sea, no es que les doy la fórmula y chao, ustedes ya ven cómo la interpretan. No, no, yo les voy a explicar de dónde sale. ¿Ok? De dónde sale esa fórmula, que es lo más importante, porque mañana más tarde te olvidaste la fórmula y cómo se obtuvo eso. Ok, hay que saber cómo. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a ver hoy día y al final, terminando esta sesión, voy a subir un seminario de ejercicios. No es obligatorio que lo desarrollen, sí, lo voy a subir al grupo de WhatsApp, no es obligatorio que lo desarrollen, pero sí les va a sumar algunos puntos si es que lo desarrollan. Igual ese seminario lo vamos a desarrollar el día viernes juntos, ¿sí? Para que ustedes tengan ahí digamos, el contraste con lo que han desarrollado tal vez, ¿no? En clase, o ustedes por su cuenta. Entonces, la idea es esa, ¿no? La idea es ir entrando un poco en algunos cálculos básicos que se hacen en la elaboración de vino. ¿Por qué? Porque cuando vamos a procesar, ¿no? Cuando vamos a procesar, ahí se van a dar cuenta que ustedes necesitan tener ese balance. Dicho esto, quería comunicarles también que la elaboración de vino artesanal va en viento en popa, está avanzando muy bien, pero hay una dificultad bastante grande respecto al cálculo del Brix del mosto inicial, ¿no? Hemos tenido problemas con eso porque hicimos el cambio, o el cambio no, sino la prueba sensorial, ¿no? De coger un almíbar que estaba a más de 20 Brix y coger un poco de mosto para ir calibrando hasta, o sea, cuál está más dulce que otro. Y lamentablemente, en caso del mosto, no se puede definir bien el nivel de dulzor, o sea, organolépticamente hablando. ¿Por qué? Porque como estamos en una temporada que todavía la uva para vino está recién apareciendo, el producto está algo ácido, ¿no? El producto está algo ácido. Entonces, para evitar eso, lo que se está haciendo es una variante en el proceso, ¿sí? ¿Qué se está haciendo? Se está fermentando, así tal cual escaló, o sea, pusimos a escalar el producto con aireación, escaló y así lo estamos dejando fermentar, sin agregarle ningún tipo de azúcar, ni de jarabe, ni de zumo concentrado. Así lo vamos a dejar que fermente y vamos a obtener un vino seco. O sea, se va a detener la fermentación cuando se acabe el azúcar, básicamente, no presente. Y en función de ese vino seco, que básicamente ya va a tener pues los Brix bien reducidos, vamos a hacer el recálculo con zumo de uva, ¿sí? Para poder estimar más o menos cuánto es lo que necesitamos añadir. Aquí tengo la ventaja de tener un vinómetro para saber más o menos cuál es la graduación alcohólica de este producto que vamos a obtener. Y en función a eso yo les voy a hacer los recálculos para que ustedes sepan cuánto añadir
de jugo concentrado o en todo caso de azúcar si es que se les complica mucho la existencia, ¿no? Porque obviamente es más sencillo. Ya les dije pues que la calidad organoléptica no es la misma, pero no quiere decir que te sale un vino feo, ¿eh? Sí sale un vino agradable. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Sin embargo, los cálculos que vamos a ver el día de hoy son cálculos estándar. Es decir, todavía no estoy incluyendo dentro de estos cálculos esta variante en el proceso que se está realizando. Simplemente por no tener, pues, todos los materiales a la mano, como por ejemplo un refractómetro, ¿no? Que es elemental para este proceso. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, jóvenes, así sin mucho meollo del asunto y vamos avanzando. Tenemos una agenda para el día de hoy, ¿sí? La agenda es que en primer lugar vamos a repasar lo que es la teoría Black Box y luego vamos a establecer un balance en el vino de manera general. No vamos a ahondar, digamos, en cálculos, sino más bien en forma, cómo se genera este balance. Y ya después ustedes verán los ejercicios para que se den cuenta cómo es que se va reemplazando las cosas, que eso ya es más sencillo. Lo primero es entender cómo funciona. ¿De acuerdo? Entonces, evaluemos el balance en la fermentación del vino. Esto es lo que representa la teoría Black Box. ¿Ok? Básicamente, nosotros estamos asumiendo todo el proceso de elaboración de vino como una caja negra. Es decir, como una caja en donde vamos a tener entradas y vamos a tener salidas. ¿De acuerdo? Entonces, esta caja básicamente implica todas las operaciones de transformación de la materia prima hasta llegar al producto terminado. ¿Ok? Pero para eso, en función a los materiales, nosotros debemos establecer qué ingresa al proceso y qué sale del proceso. Porque si nosotros no comprendemos eso, ¿no? No vamos a poder hacer los balances correctamente. Recordemos que nosotros trabajamos eh, eh, con una ecuación de concentraciones volumétricas. ¿De acuerdo? La famosa concentración 1 por volumen 1, volumen 2, eso ustedes lo conocen, ustedes han hecho sus cálculos todo el tiempo con eso. Y bueno, lo único que les puedo decir es que este balance parte de ahí, más no quiere decir que sea algo tan sencillo como trabajar con una concentración de entrada y una de salida, sino que hay más actores, ¿ok? Entonces, cuando hay más actores, necesitamos hacer un desglose de la fórmula, y eso lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, ¿quiénes son las principales entradas en el proceso de elaboración de vino? Imagínate que esta caja negra es tu fábrica, ¿ok? ¿Qué debes traer a tu fábrica para poder procesar vino? ¿Qué se necesita para poder procesar vino? O sea, tienes tu fábrica, que es tu edificio con todas tus máquinas, todos tus juguetes ahí, ¿no? Para procesar. Perfecto. Tienes todo, estás perfectamente implementado. Pregunta, ¿qué necesitas para poder procesar? Si ya tienes todo tu equipamiento, tus eh, tu equipamiento en general, ¿no? Equipamiento, tus ah, equipos de medición, ¿sí? Tus máquinas, todo eso lo tienes. ¿Qué necesitas para poder procesar? Necesitas uva, ¿de acuerdo? Si vas a elaborar vino, necesitas uva. ¿Qué más necesitas? Necesitas que esta uva tenga un Brix adecuado para procesar. ¿Cómo es que nace? Recuerden, según la teoría, ¿cómo es que nace los procesos de fermentación? Básicamente por la pudrición de algunos alimentos. Y recordemos que dentro de algunas de las definiciones que tenemos del vino o de las fermentaciones, es que son una pudrición controlada. Y es justamente lo que nosotros vamos a hacer. Entonces necesitamos saber que esta uva tiene las suficientes características para poder pudrirse, o en este caso fermentarse, de manera adecuada en función a lo que nosotros buscamos obtener. ¿Por qué les digo en función a lo que nosotros buscamos obtener? Porque recuerden ustedes que cuando hablamos de vino, estamos hablando de muchos tipos de vino. No estamos solamente diciendo, con esta fórmula vamos a obtener solamente vino seco, ¿no? Tinto seco. Ya, eso es una falacia, porque en realidad la teoría Black Box
Se aplica para todo. Pero la materia prima marca las características que va a tener el producto terminado. Dicho esto, si yo tengo una uva que tiene un alto contenido de azúcares, ¿sí?, que pueda llegar casi a unos 20 Brix, por ejemplo, es muy probable que nosotros podamos elaborar un vino tinto, por ejemplo, semiseco o incluso hasta dulce, ¿ok? Aunque dulce es más complicado, ¿sí? Hablando en términos de vino, de elaboración de vino normal, ¿no? Porque después ustedes lo pueden azucarar, pero eso no es, pues, lo que estamos buscando, ¿no? Sino tener un proceso adecuado. Entonces, siguiendo el proceso adecuado de elaboración de vino, podríamos llegar a tener un vino semiseco, tinto tal vez, semiseco, ¿ok? Si tenemos un elevado Brix. Si tenemos un Brix limitado, ¿no? Por debajo de los 17 Brix, 15, 17 por ahí, en nuestra uva, entonces es muy probable que el vino que nos va a salir es un vino seco, ¿sí? Pero nosotros tenemos la posibilidad de agregar más sólidos, es decir, agregar más azúcares provenientes de otras fuentes que permitan que el Brix se incremente, ¿no? La concentración de sólidos solubles se incremente y de que no solamente podamos obtener un vino tinto seco, sino que podamos llegar a un vino tinto semiseco. ¿Ok? Entonces, esas otras fuentes, ¿cuáles son? Azúcar, ¿sí? Y zumo concentrado de uva, obviamente. ¿Qué ocurre, jóvenes? Ocurre que si nosotros añadimos azúcar, y esto ya lo habíamos conversado anteriormente cuando estábamos hablando de la diferencia entre trabajar con levadura industrial y levadura artesanal, o silvestre, perdón. Bueno, el de por sí glucosa, porque en realidad la sacarosa después se desglosa en glucosa, pero es una fuente no proveniente de la misma uva, sino que proviene de la caña de azúcar. Entonces, tiene determinadas características específicas de la caña. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros trabajamos con una cepa silvestre que tiene todo el pool enzimático para poder fermentar azúcares provenientes de uva, y a ese pool enzimático, a esta levadura que es silvestre, para uva específicamente, le metemos otro tipo de azúcar que no es de uva, los resultados en la fermentación en cuanto a composición fenólica en general va a ser muy variada. ¿Sí? Va a ser muy variada. ¿Cómo así? Digamos que las características alcohólicas que debe tener el vino es que principalmente el alcohol dominante, ¿sí?, o el fenol dominante debe ser el etanol dentro de todo el producto, dentro del vino. Si nosotros añadimos otros componentes, vamos a ocasionar de que tal vez el fenol predominante ya no sea solo etanol, sino que tal vez vamos a incurrir en que se generen otro tipo de componentes producto de fermentaciones incompletas, ¿no? Como ya habíamos visto, en toda la cadena de fermentación a nivel bioquímico se producen ésteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, y entonces vamos a darnos cuenta de que no es lo más adecuado para nuestra salud, punto número 1. Y punto número 2, organolépticamente hablando, los catadores son capaces de distinguir cuando a un vino se le ha echado azúcar, porque según ellos se emiten aromas específicos que normalmente no aparecen en la uva, ¿sí? Entonces, esa es la desventaja de preparar un vino y completar los brix a través de la chaptalización, es decir, añadiendo azúcar. ¿Qué pasa si nosotros queremos incrementar el Brix, pero no
queremos acudir al azúcar? Pues tenemos la opción de concentrar zumo, ¿no? Es decir, tienes tu jugo de uva, ¿no? Y lo pones a evaporar, ¿no? Lo evaporas a la mitad y por ende, si tenías, por ejemplo, una mezcla, o bueno, tenías un mosto sin evaporar a 17 Brix, lo evaporas a la mitad y automáticamente esa cantidad que te queda al doble de Brix, pues, ¿no? Porque has eliminado el agua. Entonces te queda 34 Brix. Y con eso ya puedes completar el mosto para que incremente su grado Brix, ¿no? No sirve que le eches solamente jugo de uva, ¿no? Porque el jugo de uva que le estás echando también está a 17 Brix, probablemente. Entonces, por más que le eches 80 litros de jugo de uva a 17 Brix, va a seguir estando a 17 Brix. Lo que tienes que hacer es concentrar el zumo para después agregarlo. ¿Ok? Entonces, esa es una variable que debemos nosotros considerar. ¿Sí? Es algo bastante importante. Bastante importante. Ahora, independientemente de la decisión que nosotros hayamos tomado, debemos saber que hay ciertas características que va a tener normalmente en el balance si es que agregamos azúcar o si es que agregamos zumo concentrado. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un cálculo con azúcar, debemos tener claro de que el azúcar o la sacarosa marca, según teoría, 100 Brix, es decir, 100% de sólidos solubles. Sí, el azúcar es 100% sólidos solubles, es decir, 100 Brix. Mientras que el zumo concentrado va a depender del nivel de concentración que le des al zumo y del Brix que tenía la uva inicialmente. Vamos a decir, como ya les mencioné hace un momento, si tú tienes 1 litro de zumo a 17 Brix y lo evaporas a la mitad, te va a quedar medio litro de zumo a 34 Brix. ¿Ok? Medio litro de zumo a 34 Brix. Ahora, si tú lo divides al tercio, bueno, te va a quedar más o menos 300 y algo mililitros de zumo concentrado a el triple de 17, pues, ¿no? Entonces, lo que va a pasar en estas circunstancias es que tú vas a tener que evaluar de qué manera puedes concentrar de una manera eficiente. La evaporación, por ejemplo, la evaporación es un aspecto positivo para poder evaporar, pero debes tener en cuenta de que estás matando ahí cualquier tipo de antioxidante o vitamina que haya en el zumo, porque las vitaminas son termolábiles. Punto número 2, debes tener conciencia de que estás gastando mucha energía, ¿sí? Entonces, la evaporación funciona, pero no es tan energéticamente viable. Entonces, hay otras alternativas, tal vez, ¿no? Que se podrían manejar, pero lamentablemente, por ejemplo, liofilizar. Liofilizar es una súper alternativa para este caso, ¿no? Pero no está al alcance esa tecnología para nosotros poder trabajarla, ¿no? Entonces, caballero, tenemos que trabajar con lo que hay. Entonces, ingresa la uva o el mosto en general, ¿no? Uva más zumo concentrado o más azúcar, pero a un Brix que debe estar por arriba de los 20 Brix, si es posible hasta 24, mucho mejor. Entonces, ingresa la uva y obviamente va a pasar por todo un proceso. En todo ese proceso se va a ir, pues, eliminando residuos, ¿no? De hecho, hay una parte muy importante, la que más mermas genera, que es justamente la primera filtración, porque tienes que prácticamente desprenderte de ollejos, que es cáscara y pepas, básicamente, ¿no? Y eso, pues, en peso hace bastante, ¿no? En el vino. Entonces, la filtración es un aspecto crítico, pero es la que genera mayor cantidad de mermas. Y luego sale el vino, pues, ¿no? El vino es el producto terminado prácticamente.
Y bueno, también pasa por una serie de operaciones que van disminuyendo su rendimiento desde la segunda filtración, pero de todas maneras se consideran el vino como producto terminado. ¿Ok? Entonces, la teoría Black Box nos dice eso. Tenemos como entradas uvas, azúcares, tal vez insumos, ¿no? Pero los insumos, ustedes saben que en los balances de este tipo no se contabilizan porque son cantidades muy pequeñitas, ¿no? Tal vez ya cuando se hace un análisis computarizado, se debe consignar pues la cantidad de los insumos. Pero hablando en términos de cálculo manual, como es lo que estamos trabajando nosotros, porque lamentablemente no tenemos un software que nos permita trabajar ese tipo de formulaciones todavía. Entonces, lo que queda es trabajar con las materias primas e insumos principales, ¿ok? Entonces, como entradas tenemos, en primer lugar, la uva, ¿sí? ¿Qué sabemos de la uva? Sabemos que se estima aproximadamente que de 7.5 kilogramos de uva bruta, es decir, con palillos y todo, dependiendo de la variedad de la uva, puede obtenerse hasta 7 litros de mosto. ¿Ok? Puede obtenerse hasta 7 litros de mosto. Ahora, hay un dato importante. La conversión del Brix inicial en Gay-Lussac final se da aproximadamente bajo la siguiente regla. Si tú tienes 24 Brix iniciales en tu mosto, ¿sí? En tu mosto, vas a obtener un vino semiseco a 11 a 13 Gay-Lussac. ¿Ok? Pero eso va a variar en función al rendimiento de la levadura también. Si es silvestre, probablemente vas a obtener 11, 10.5. Si es industrial, probablemente vas a llegar a los 13. ¿Ok? Entonces, tiene sus peculiaridades cada uno de ellos, ¿no? Lo que pasa es que sí, es cierto, la levadura silvestre tiene menos rendimiento alcohólico, totalmente de acuerdo, pero lo que también debes tener claro es que en cuanto a componentes aromáticos, la levadura silvestre es más potente, es más adecuada, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué más debes saber? Cuando preparas el mosto, haces la escala, ¿sí? Con aireación. En el momento en que pasas ya a fermentar, después de haber hecho la escala, en ese momento es oportuno que si tú tienes algún componente aromático diferenciado que quieres que adopte tu producto, por ejemplo, que adopte un aroma a rosas, por ejemplo, ¿no? O un aroma cítrico de repente, es durante esa etapa entre la escala y la fermentación en donde debes agregar el producto, ¿sí? Y en cantidades, obviamente, adecuadas, no puedes saturar todo el mosto de producto. Y si vas a trabajar con cítricos, tener mucho cuidado porque el cítrico baja el pH y puede hacer que muera tu levadura. Entonces, todo de manera muy, muy, muy sutil para poder lograr estabilizar el producto, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es nuestra primera entrada. Respecto a la uva, debemos saber eso. ¿Qué más debemos saber? Si es que usamos azúcar añadida, estamos hablando de un proceso que se llama chaptalización. ¿Qué se hace en la chaptalización? Básicamente, se determina primero el Brix de la uva, que en este caso, en promedio, debe estar asumiendo que no es temporada todavía de tener cantidades de esta uva, debe estar el Brix por 15, 14 tal vez, bien bajo debe estar, ¿ok? Entonces, cuando chaptalizas lo que haces es, preparas una solución, ¿no? Preparas una solución a 24, no, perdón, una solución más elevada, de repente a 30 Brix, y vas completando, haces una fórmula de balance hasta llegar a 24 Brix. ¿Cómo se trabaja esto? De acuerdo a la siguiente ecuación. Tienes los Brix del mosto, se entiende mosto inicial, ¿no? Por el volumen del mosto inicial, más
el Brix del jarabe que se utiliza por el volumen del jarabe que se utiliza. Se entiende que este Brix debe ser más elevado que el mosto, pues si no, ¿para qué estás añadiendo jarabe? ¿Sí? Y a esto, eso lo sumas y debe ser igual a los 24 Brix de mosto inicial por el volumen del mosto más el volumen del jarabe. ¿Ok? O sea, en pocas palabras lo que estamos diciendo es que estamos hallando el volumen adecuado de jarabe que debemos utilizar. Obviamente, el Brix del jarabe lo vamos a conocer porque eso lo vamos a preparar nosotros. Debemos saber a qué Brix estamos preparando ese jarabe. De repente a 30, de repente a 40, de repente a 50. Bueno, si es que les es posible, de repente como azúcar invertida, llegar a esos Brix, se puede. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema radica en que no tenemos un brixómetro en casa, ¿no? Eso es lo principal, ¿no? Entonces tienen dos opciones, ¿no? Tienen dos opciones. La primera es preparar vino seco, ¿no? Preparar vino seco, es decir, simplemente escalar y dejar fermentar hasta que se acabe la fermentación, es decir, que se consuman todos los azúcares, y ya tienes un vino seco. Lo otro es que trabajen estas pruebas organolépticas para poder determinar el Brix, ¿no? Y lo otro, pues también sería que ustedes tengan acceso a algún tipo de almíbar o de miel en donde ustedes conozcan exactamente cuál es el Brix y puedan hacer los cálculos en función a eso, ¿no? También lo pueden hacer. Eso ya lo dejo a criterio de ustedes. Son posibilidades, pero en realidad la fórmula es esta, ¿no? Respecto a si es que hay que añadir algún azúcar. Y si es que hubiera que añadir zumo concentrado de uva, se maneja de la siguiente manera. Se usa para sustituir la chaptalización y consiste en evaporar el zumo hasta concentrar su Brix y se trabaja usando zumos concentrados de uva para los siguientes cálculos. Tenemos el Brix del mosto por volumen de mosto más el Brix del zumo que hemos concentrado por el volumen que nos ha salido. Esto debe ser igual a 24 Brix por el volumen del mosto más el volumen del zumo. Si se dan cuenta es la misma fórmula anterior, solamente está cambiando zumo por jarabe concentrado. ¿De acuerdo? En el proceso, ¿qué debemos saber? En primer lugar, que está el escalado del mosto, ¿sí? Consiste en crear condiciones ideales para el crecimiento de levadura silvestre mediante aireación. De hecho, el tiempo de escalado aproximadamente son unos 3 a 4 días. Yo aquí le he dado 4 días y me ha funcionado muy bien. Está fermentando muy bien el producto. No he tenido ningún inconveniente al respecto. Ahora, se estima que si el escalado es completo, consume los azúcares presentes y el Brix cambia en dos etapas. Primero, baja de 24 a 8 Brix en el consumo de azúcares y luego sube a 13 Brix porque crece la levadura. ¿Ok? Entonces, el mosto inicial que está a 24, la levadura lo va a bajar. Si tuviéramos un refractómetro y fuéramos viendo cómo va bajando el Brix, va a bajar hasta 8 Brix aproximadamente. Eso implica que ha transformado todos esos sólidos en etanol, ¿ok? Pero después empieza a subir nuevamente el Brix, pero ya no es por azúcares, sino porque crece la población de levadura, ¿ok? Se calcula que el volumen de mosto iniciador puede fermentar 5 veces el volumen en mosto. Es decir, si nosotros preparamos una damajuana de 5 litros de mosto iniciador, podemos hacer hasta 25 litros de vino, si es que quisiéramos. Pero si no quisiéramos, solamente lo dejamos ahí en la damajuana y ya está, ¿no? Dice hasta 5 veces, pero puede ser simplemente esos 5 litros de vino y ya está. Así que no hay problema en ese aspecto. ¿Ok? Y respecto a las salidas, bueno, el vino es el producto principal y dependiendo del proceso se obtendrá diferentes volúmenes respecto al mosto de uva inicial. Pero por lo general se representa entre un 65 y un 75% del mosto inicial. Eso quiere decir que
la operación de filtrado es sumamente importante, porque si nosotros no filtramos bien, vamos a perder volumen en producto terminado. ¿Ok? Eso hay que tenerlo muy claro, por favor. Entonces, el vino final, si tú tienes 5 litros de mosto, aproximadamente te va a salir 4 o 3 litros y medio de vino. ¿Ok? Aprox. Otra de las salidas es la famosa merma, ¿no? Que da entre 25 y 35% del volumen del mosto, y están compuestas por ollejos 10 a 15%, tortas y sedimentos 10 a 15%, y pérdidas entre ciegos 5%. ¿Ok? Son datos nada más. Bien, ahora lo que corresponde es que ustedes practiquen, ¿sí? ¿Cómo lo van a hacer? En este momento voy a enviar un archivo en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Que ustedes van a revisar y van a empezar a tratar de desarrollarlo con estas fórmulas que les estoy dando. Obviamente las diapositivas también van a estar colgadas en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Para que lo tengan a la mano. Y lo van a desarrollar en grupo, por favor. Y en cada grupo de WhatsApp de sus proyectos van a subir los resultados si es que llegaran a obtenerlos. Si no llegaran a obtenerlos todavía, porque necesitan ver cómo se va a desarrollar esto, lo vamos a desarrollar el día viernes. Pero si es que lo suben a su grupo de proyecto antes del viernes, obviamente van a tener alguna puntuación adicional. ¿Ok? Antes de terminar, jóvenes, preguntas. Preguntas, por favor. Jóvenes, pregunten, por favor. A ver, quiero escucharlos. Quiero saber si se entendió o no se entendió. ¿Hay alguna duda al respecto? Por mi parte, ninguna, profesor. Ok, perfecto. Gracias, Ixa. A ver, jóvenes. Indicaciones finales en todo caso para el día de mañana, ¿ok? Siendo honesto, miren, yo tenía preparado desarrollar los ejercicios para el día de hoy, pero creo que es oportuno que ustedes se tomen este tiempo para poder preparar su exposición de mañana, ¿ok? Entonces tenemos el viernes igual para trabajar a profundidad ya con los balances y todo, así que no hay problema. Pero utilicen este tiempo para poder preparar su exposición de mañana de innovación, por favor. Recuerden, 10 minutos, un representante de cada equipo para que exponga, y quiero que tengan en cuenta lo siguiente, ¿ok? El grupo que está exponiendo debe responder a por lo menos una pregunta de cada equipo, ¿ok? Aparte de lo que yo le vaya a decir, ¿ok? Entonces, jóvenes, les pido por favor a los equipos que no estén exponiendo en ese momento que coloquen sus preguntas en el chat el día de mañana, ¿ok? Va a ser muy importante porque eso va a ayudar a sus compañeros a que mejoren su proyecto, ¿sí? El peor error que se puede tener cuando uno ha desarrollado una idea buena es esconderla para sí mismo, ¿no? Ya sea por el miedo a que te copien, por el miedo a X cosas. Cuando uno esconde su idea, justamente lo que está haciendo es bloquear cualquier posibilidad de crecimiento o cualquier oportunidad de mejora. Entonces, no hagamos eso, por favor, ayudémonos entre nosotros, ¿de acuerdo? Quedamos así entonces para el día de mañana, por favor. Vamos a trabajar sus exposiciones y ya la siguiente semana estaremos tomando la evaluación, ¿de acuerdo? Muy bien, jóvenes. ¿Por ahí alguna pregunta? Creo que se le prendió el micro. Ok. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias por su participación. Cuídense bastante. Dios los bendiga. El día de mañana nos vemos. Por favor, el día de mañana, jóvenes, escúchenme. El día de mañana
les voy a pedir que los equipos estén listos para encender su cámara, ¿ok? Porque cada proyecto con su carátula que ustedes pongan, vamos a tomar una captura de pantalla para ir viéndonos, pues, y conociéndonos un poco más en cuanto a estos proyectos que van a desarrollar, ¿ok? Entonces, van a encender sus cámaras el día de mañana. No toda la presentación, solamente al final de cada presentación, ¿ok? Para una captura. ¿Listo? Quedamos así, jóvenes. Cuídense bastante. Nos vemos el día de mañana. Dios los bendiga. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, profesor. Chao, Buenas profesor. tardes. Hasta luego, profesor.